Seguimos con los capítulos 22 y 23 de San Lucas. Hemos terminado con aquellas palabras del banquete escatológico del final de los tiempos, donde el Señor le dice: vosotros comeréis y beberéis en mi mesa, en mi reino, y os sentaréis en los tronos, sobre los tronos, para juzgar las 12 tribus de Israel. La cena, es decir, seguirá en la eternidad para la nueva Israel, para aquellos que habrán recogido el significado profundo del mandamiento nuevo, que Santa Teresa resume así: amar es dar todo y darse a sí mismo, hasta en la Eucaristía. La Eucaristía no llega a ser una comunión profunda, sino en el compartir esta ley, en el participar de esta ley de amor. Es decir, no está hecha para simplemente para una relación de intimidad egoísta, para algunos privilegiados que podrían gustar de eso. No, la Eucaristía está dada para amar y para el servicio, imitando a aquel que nos ha amado hasta que se ha hecho el mismo Eucaristía. Este es mi cuerpo, dado a vosotros. Este es el cáliz de la nueva alianza, mi sangre, derramada por vosotros. La dimensión escatológica del final de los tiempos y de las últimas realidades de la vida cristiana y de la liturgia está entonces así más fuertemente subrayadas en Lucas que en ningún otro relato de la institución de la Eucaristía. Y se está de acuerdo perfectamente, por resaltar el servicio, con el discurso, digamos, de la cena en el Evangelio joánico, en el de San Juan. San Juan no relata, no cuenta la institución de la Eucaristía, sino que propone el lavatorio de pies como signo del amor supremo. Ahora, la pregunta que deberíamos hacernos, si somos conscientes nosotros, o bien conscientes de que en cada misa anticipamos nuestra vida eterna y que nos comprometemos, digamos, a vivir según la ley del servicio que manifiesta a los hombres el amor de Cristo, ese Cristo que se entregó por todos. Nos tenemos que preguntar, porque a veces entramos en el intimismo, eso es cierto, es decir, estar en esa comunión íntima no es condenable, por supuesto que no, pero luego debe abrirse también al otro y al servicio, y no quedarse en eso, porque uno va a Cristo para después ir al otro, no debe terminar ahí. Entonces eso a veces no nos damos cuenta, como tampoco nos damos cuenta que la comunión es la vida eterna, más que el arras, es tener ya la vida eterna ahí, de acuerdo a la promesa del Señor. Ese sacramento es el sacramento del amor, que debe hacer que aquellos que se comunican sea un sacramento para los otros, y así sí también un signo de eternidad. Desde el comienzo del relato nos damos cuenta, aprendemos que el diablo entró en Judas y que la traición está a la obra. Cuando Jesús profetiza que va a ser entregado, traicionado, él hace alusión seguramente a Judas, ¿no? Pero no solamente. Por lo menos es en la sospecha, ¿no?, que puede venirnos de ampliar esto. Durante 2 veces él dice que uno de los 12 lo hará, pero no dice
no dice. Y claro, uno se pregunta, ¿y no representa eso a alguno de nosotros? Jesús no devela el nombre del traidor, sin duda para darle una posibilidad aún suplementaria, digamos, de arrepentirse, o también para invitar a cada uno a examinar su conciencia. Todos entonces se ponen, cuando él dice eso, a buscar quién entre ellos podría cumplir con esa traición, con ese acto maléfico. Y todos, excepto Judas, que juega el mismo juego para no ser desenmascarado. Cada uno comienza a sospecha de los otros, sin imaginar en ningún instante que podría ser él. Y no es así, a menudo no nos ocurre a nosotros que los pecadores son en nuestro espíritu los otros, ¿eh? Esos pobres pecadores, y siempre nos excluimos, son los otros. Bueno, ahí la discusión pasa más bien por la cuestión de saber quién es el que traicionará, y luego de ahí, de esa traición, pasan a otra, ¿no? A preguntarse nada menos que quién es el más grande entre ellos. ¿Quién es? Y si hay discusión, es que porque en este caso hay muchos candidatos. Entonces el deseo de pasar por ser el más grande consiste justamente en renegar la ley del servicio que Jesús acaba de dar. Entonces eso es traicionarlo. Eso es traicionarlo. Buscar ser el mayor, el más grande, querer dominar a los otros, es volver a entrar en los caminos, en las visiones de Satanás, en la mentalidad de los reyes de las naciones. Es desconocer a Jesús y a su mensaje, a su muerte en la cruz, a traicionar su pensamiento. Creer en Jesús significa, por lo contrario, adherir a su sabiduría, imitar su conducta, hacerse el más pequeño, el servidor. ¿Cómo es difícil volverse realmente iglesia, cumpliendo aquello que Jesús hizo y que mandó hacer? Ahí hay una norma que es una invitación a una nueva toma de conciencia, un apelo a la conversión, porque aunque nosotros criticamos la iglesia en general, más bien los ministros en particular de la iglesia, nosotros somos parte de ella misma. Y ahora la oración del Getsemaní, también eso está en el capítulo, siempre en el capítulo 22, en los versículos 39 al 45. Una multitud de enjambre, casi de detalles, revela la inspiración particular de Lucas en la redacción de este episodio. En el Evangelio, por ejemplo, de Marcos, Jesús se arroja en tierra. En Mateo, él se postra, se tumba contra la tierra, da contra la tierra, pero para Lucas se pone de rodillas. Es decir, que ahí se reconoce la delicadeza de este evangelista, el tercer evangelista, que evita toda violencia y que quiere dejar de Jesús una bonita imagen. Un ángel apareció para confortarlo. Únicamente esto aparece en Lucas, porque no es posible dejar al Señor descender hasta el fondo de la angustia solo, en total soledad. Los discípulos, dice Lucas, están dormidos. En los otros evangelios también, pero Lucas es el único que agrega una precisión: dormidos por la tristeza, o dormidos de tristeza. Se ve ahí su delicadeza también hacia los apóstoles, quienes, mientras que él está escribiendo eso, están a la cabeza de la iglesia, mientras aquellos que ciertamente han dado ya su vida por fidelidad al Maestro, se han convertido profundamente, y cuando él está escribiendo esto. Mientras tanto, como médico, agrega otro detalle terrible, aquel para quien comprende, es decir, cuando dice su sudor se volvió como
gotas de sangre que caían por tierra. Esta precisión es talmente chocante que algunos copistas la han omitieron el versículo en sus manuscritos. Indica que Jesús, como bien más tarde, ¿no?, algunos detenidos en los campos de concentración vivió una angustia tal que los vasos sanguíneos superficiales se rompieron y que la piel dejó pasar pequeñas gotas de sangre. Otro detalle tocante: todos los evangelistas cuentan que la oreja de uno de los servidores fue cortada. Juan agrega incluso el nombre de este hombre, Malcus. Pero solo Lucas precisa que Jesús sanó esa oreja herida, como lo hemos ya dicho antes, ¿no? Así se puede constatar que el orden de los acontecimientos está como dado vuelta. Bueno, para Lucas, conmovido, digamos, ¿no? Para Lucas, Jesús no se deja arrestar, sino después de haber sanado al servidor y pronunciado su discurso. Entonces sí se pone en las manos sobre él y se deja besar por Judas. ¿Cómo no ocurre eso en los otros evangelistas? Es decir, aquí él permanece siendo el dueño de la situación hasta el final. Bueno, aquí nos detenemos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.